jueves de esta primera semana de Pascua, la llamada octava. Son 2 veces en las celebraciones que vivimos esta experiencia así llamada, la octava, en Navidad y en Pascua. ¿Qué es la octava? Una experiencia de celebraciones que parecen detenernos en el acontecimiento que se está celebrando. En Navidad, la octava es como detenernos para contemplar, comprender el misterio del Dios que asume nuestra condición humana, que en todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y en Pascua es como estar detenidos, contemplando, valorando el acontecimiento de la resurrección, para que también esa verdad, como dijo el texto de hoy, quede clara a nuestro entendimiento y nuestra fe tenga la misma experiencia y confianza de estos discípulos cuando lograron comprender y entender que el Señor había resucitado. Además, no podemos olvidar que la resurrección es la experiencia clave que permite comprender, entender todo lo que se nos ha enseñado. De ahí las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios que dice: si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No podría ser posible creer entonces en Jesús como Dios si esta experiencia de la resurrección no fuera cierta. Y el día sábado por la noche, cuando meditábamos el momento de la resurrección en aquella bella fiesta tan solemne de Pascua, ya nos quedó claro que el mejor testimonio de que Cristo es Dios es que resucitó de entre los muertos. No hay otra experiencia que dé testimonio tan claro de su poder como Dios y de que es Dios. El hombre no tiene poder para superar la muerte. Nosotros no podemos evitarla, y poder para que la muerte desaparezca no tenemos, solo Dios. Y por eso fue la resurrección el acontecimiento que reafirmó todo lo que el Señor les había enseñado. Y por eso San Juan, lo oímos el domingo, nos dio este signo en su evangelio. Cuando vieron el sepulcro vacío, entonces el discípulo vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Y estos días las imágenes nos han dejado en claro que aceptar la resurrección no fue una experiencia tan sencilla la comprensión de los discípulos. No porque escucharon que el Señor había resucitado, enseguida dijeron: es verdad. Hemos oído que fue algo que tuvieron un proceso hasta llegar a valorar que lo que el Señor dijo, como lo enseñó, con los signos de la experiencia del resucitado, ahora les dice: es verdad. Y por eso ayer nos dio el evangelista San Lucas una bella imagen y experiencia. ¿Dónde encontraron al Señor? Al partir el pan. Ahora, la Eucaristía es el lugar de encuentro, de comunión, donde el resucitado se hace presente entre ellos. Y por eso dijeron ayer los discípulos de Emaús: por eso nos arde el corazón.
y antes había dicho el evangelista que lo reconocieron al partir el pan. Experiencia de fe que ojalá algún día podamos vivirla de esa manera y que nos lleve a encontrarlo, a vivir su encuentro en este misterio del pan que se comparte. Pero cada imagen ha tenido un compromiso. Hoy, cuando el texto nos presenta este momento, que el Señor les invita a los discípulos a convencerse y que le reafirma con el signo de la comida que es un Dios vivo, solamente los vivos buscan comer para mantener la vida. Y de ahí que el simbolismo de la imagen. Si está vivo, si realmente recuperó ese misterio de vida, entonces para ellos este es un signo de que está vivo, de que resucitó, que pide de comer. Simbólicamente le dan un trozo de pescado, como un signo de que este Dios vivo se encuentra en la Eucaristía y que este Dios vivo que come y se alimenta tiene en ese misterio, porque el pescado es signo de la Eucaristía, ahí se encuentra vivo para encontrarse con el hombre. Pero viene el compromiso. Dice el texto, ahora Él envía para hablar de la necesidad de Dios para el hombre. Y luego les dijo al final, ustedes son testigos de esto. Es decir, nosotros somos testigos del misterio del resucitado. En la iglesia siempre hablamos de dar testimonio. Y la pregunta sería, ¿qué significa dar testimonio? Porque cuántas veces decimos, este no dio testimonio, es un antitestimonio de la fe, porque vive cometiendo pecados, porque hizo cosas indebidas, y por eso nuestro hablar y expresión dice, no da testimonio de la vida de su fe. Pero cuando vamos valorando, como hoy, la imagen que invita a ser testigos, nos lleva a algo todavía más profundo. Dar testimonio no es solamente cuestión de hacer cosas malas o buenas. Ser testigos y dar testimonio es ser testigos de la vida de Cristo. Por eso dice bellamente el texto al final, ustedes son testigos de la verdad de Dios, del Dios que da sentido a la vida. Y esto ya nos hace entonces valorar una experiencia muy comprometedora. Nosotros debemos ser testigos de la vida del resucitado, de tal forma que la experiencia del bautismo es un compromiso serio. Ser testigos de la vida del resucitado. Dar testimonio es ser Cristo vivo en este mundo. Y esto nos hace pensar en un ambiente humano como el que hoy vivimos, en una sociedad que se está formando, en la que la experiencia de Dios es rechazada, que se cuestiona mucho los valores religiosos, donde el mundo a veces con sus criterios está formando una sociedad con otras formas de ver, entender la vida. Ayer veía un video, un diálogo que tuvo el Papa con 10 jóvenes, pero cuando veía el video me sorprendió algo.
De los 10 jóvenes, 9 ya son parte del pensamiento que tiene el mundo con sus ideologías. Solamente un joven, una joven, era realmente católica, que dio testimonio de su fe, de su vida de familia centrada, viviéndose, teniendo a Dios como sustento. Pero los otros 9 jóvenes, ni siquiera pudiéramos imaginar, tenían pensamientos religiosos. El Papa fue valiente al dialogar con ellos. El Papa dio una experiencia muy bella de diálogo. No los condenó, no les dijo ustedes están mal. Comprendió, me da mi comprensión. El Papa entendió que son jóvenes que ya no viven ni tienen pensamientos como uno que fue formado en la religión, pero sí dejó el Papa una experiencia de reflexión, como diciéndoles: ante lo que me preguntas yo te respondo y te dejo la reflexión para que tú concluyas y valores tu pensamiento con esta verdad que no es solamente religiosa, es de la vida. Y así valores que lo que Dios ofrece es un bien. Pero a lo que iba es que eso me llamó la atención. 9 jóvenes que simbólicamente podemos decir un nuevo mundo donde Dios, la religión, ya no es parte de su vida. 9 jóvenes con sus pensamientos ideológicos de este mundo que ya no ven, no sienten, no valoran la religión como algo importante. Y la pregunta es: ¿cómo darles una imagen de una vida de Dios? Y la respuesta entonces hoy nos quedó muy clara. Ustedes son testigos de la verdad que yo viví, les pedí, vivan. Y por eso ustedes, si se han convencido, deben ser testigos de esta vida. Y creo que la pregunta entonces no hay otra más. ¿Soy testigo de esta vida? Qué fácil es hablar de Dios. Qué fácil es transmitir doctrina. Qué fácil es enseñar las cosas de la religión. Pero el Señor nos pide más que eso. El Señor nos recuerda y nos dice: son testigos con su vida de mi vida que viví con ustedes. Por eso, dar testimonio es ser testigos de la vida de Cristo. Dar testimonio entonces es llevar una vida que ya depende totalmente de Cristo. Pues una imagen entonces que nos invita a esa reflexión, ojalá nos lleve ese compromiso sincero de hombres y mujeres convencidos de su fe, de Cristo vivo, y que ahora serán testigos de la vida del resucitado. Que sea esa experiencia y bien para nuestra vida. ICM